Listo, entonces aquí les compartí la pantalla. Les comparto la pantalla y vamos a iniciar. Este es un tema muy bonito. Eh, Realmente lo van a utilizar, sí. Hay empresas grandes que sí manejan retención en la fuente por ingresos laborales. ¿Qué era la retención en la fuente? Nosotros ya miramos, ¿no? Era un anticipo de un impuesto. No era un impuesto, sino un anticipo. ¿Qué pasa? Que la retención, como vimos nosotros, había título de renta, de ICA y de IVA, ¿cierto? De tres impuestos principales. Se hacían anticipos en todo el año. Para el caso de la renta, nosotros habíamos practicado retención en la fuente de acuerdo a una tabla que la entrega el Estado, la tabla de retención en la fuente, en este caso del año 2020, donde nos muestra las diferentes actividades económicas, donde nos muestra también las bases, tenemos en VTs y en pesos, y la tarifa a aplicar de acuerdo a esa actividad económica. Entonces nosotros diferenciábamos o aplicábamos retención en la fuente también de acuerdo a dos circunstancias, ¿no? La primera, que nunca se les olvide, la primera es determinar el régimen en retención en la fuente. Entonces decíamos que ese régimen estaba en base al impuesto al IVA, si era gran contribuyente responsable de IVA o no responsable de IVA. Entonces los de arriba les retenían a los de abajo. El gran contribuyente le retenía al responsable de IVA y al no responsable de IVA. Y el responsable de IVA le retenía al no responsable de IVA. Entonces bajo ese marco funcionaba. Ah, y entre responsables de IVA también se retenían. ¿Listo? Entonces, una vez identificábamos eso, procedíamos a mirar las bases grabables para aplicar la retención en la fuente. Entonces decíamos, si supera en algunos casos las 27 VTs, 961,000 pesos, aplico retención. Caso contrario, no aplico. Entonces, pese a que en la primera opción, digamos, un responsable de IVA le está comprando otro responsable de IVA, aplicaría retención en la fuente, pero por la base no aplica. Si no alcanza la base, no aplica. ¿Sí? Entonces, esa parte sí nos quedó claros, porque eso sí Hasta es esa parte importante. sí. Eso es importante que quede clarísimo. Entonces, si aplicábamos retención en la fuente, decíamos también aplicábamos reteica, ¿no? Y las tarifas, en cambio del reteica, las encontrábamos en el acuerdo 032 del 2018, que es el Estatuto Tributario de Ipiales. Hasta allí, bueno, de acuerdo. Y la retención en la fuente por IVA, o el rete IVA, que lo llamamos, lo practicamos primero únicamente mirando el régimen, que un gran contribuyente, un responsable de IVA, le compra un régimen simple, o que un gran contribuyente le compre a un responsable de IVA. Entonces, en esos casos únicamente se aplicaba el rete IVA. La tarifa a aplicar, dijimos que habían dos, pero la que usualmente se utiliza es la del 15%. La del 100%, bueno, cuando contratamos con personas del exterior, tocaría retenerle el 100% del IVA. Caso contrario, en Colombia se maneja el 15%. Ahora bien, esa retención en la fuente a título de renta la declarábamos en el formulario 350, ¿cierto? De retención en la fuente. Allí, no sé, creo que se me olvidó mencionarles, o no sé si les mencioné la vez que lo diligenciamos, allí también se declara el rete IVA. Hay una casilla en específico, ¿no? Luego de que en la parte superior coloquemos las bases y las retenciones a título de renta, la parte siguiente sigue retenciones a título de IVA, dice allí, rete IVA. Entonces, la retención en la fuente y el rete IVA se declaran en el formulario 350. ¿Listo? Ahora bien, el rete ICA se declara en el formulario municipal. También en la clase anterior ingresamos y revisamos y desarrollamos, bueno, un ejercicio de la declaración municipal del rete IVA, ¿no? Entonces, mientras que la retención en la fuente y el rete IVA es mensual, su declaración es mensual, el rete ICA es cada 2 meses, bimestral. Bueno, ahí como para hacer un recuento y irlos ubicando. Ahora bien, este siguiente tema de la retención en la fuente por ingresos laborales también corresponde a la retención a título de renta. Es decir, a los
a los ingresos que obtenga un trabajador en este caso. Por eso son ingresos laborales, ingresos de un trabajador. ¿Dónde se va a declarar esa retención por ingresos laborales? Entonces, si a usted le da un saldo a retener, un valor a retener a sus trabajadores, porque ellos devengan un salario elevado, debe también declararlo en el formulario 350 de retención en la fuente, en la parte donde decía salarios. Ahí coloca la base y el valor de la retención. ¿Listo? Es decir, que esa retención por ingresos laborales también se declara mensualmente en el formulario 350. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí? Ahora bien, ¿qué es el ingreso laboral o salario? Entonces son todos los pagos que recibe un trabajador por estar vinculado con un contrato laboral. Recuerden que, bueno, ustedes me imagino que miraron la materia de pasivos, si no estoy mal. Entonces ahí en pasivos me imagino que vieron nómina. ¿Sí, sí tuvieron la oportunidad de ver nómina? ¿O no? ¿O estamos todavía, o no vemos todavía esos temas? Si miramos nómina, cálculo de horas extras, recargos, registro contable, ¿sí? Les pregunto porque ahorita pues vamos a utilizar un poquito de eso, ¿no? Sí, sí, miramos, profe, pero ya, Ajá. yo pues ya hace ratico ya es. Ah, bueno, entonces vamos a recordar algo. Las niñas que están homologando, Gabriela, Dania, ¿están por ahí? Hola. Profe, pues yo no sé, la verdad es que como no me entregaron el papelito que tanto me homologaron, pero pues Ajá. yo creo que todavía esa materia no la tengo. Ah, bueno, pero sí, sí, usted conoce de nómina, recargos, horas extras, Sí, sí, ¿sí? Ah, bueno, listo. sí, Entonces profe. estamos bien hasta allí. Bueno, entonces, recuerden ustedes que cuando se trabaja bajo modalidad de contrato, no es necesario que tenga usted un contrato firmado, ¿no? De hecho, si usted lo llaman, cumple un horario, cumple con los tres principios, digamos, de la contratación formal laboral, que es la subordinación, que es la realización de una actividad en específica y que es el cumplimiento de un horario. Entonces, allí se dice que ya se constituye un contrato laboral, esté o no esté firmado. ¿Listo? Entonces, en este caso, digamos, es donde nace la retención por salarios. Entonces, la retención en la fuente debe aplicarse a toda persona natural o jurídica que haga pagos laborales sin distinción alguna. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿quiénes van a aplicar la retención en la fuente? Los agentes de retención. Serán entonces todas las empresas que contraten a trabajadores que devenguen X salario, que ya vamos a ver ahora, o personas naturales también que contraten a profesionales, ¿sí? Que devenguen X monto de salarios que permita o que sea base para depurar y pagar y ajustar una cifra de retención, ¿no? Entonces, miren, la retención en la fuente se va a aplicar siempre y cuando, ojo, esa base esté sujeta a retención. Entonces, de manera que si una persona natural tiene trabajadores que devengan el salario mínimo, como es el caso que nosotros siempre miramos acá en Ipiales, entonces nunca van a tener que practicar retención en la fuente, ¿sí? Con el salario mínimo no alcanza, ¿no? Y de hecho esas empresas y esas personas nunca van a ser agentes de retención. Recuerden que los agentes de retención son aquellos que están obligados por la ley a practicar la retención, es decir, los compradores, ¿no? En el caso de la retefuente, reteiva, reteica. Esos son los agentes de retención. Acá en este caso, pues los que compran el servicio, digamos, la labor del trabajador, pues es el empleador, que vienen a ser los agentes de retención también. Entonces, si usted tiene sus trabajadores que devengan salario mínimo, pues digamos que únicamente usted podrá ser un agente de retención en potencia, pero no aplicaría, porque todos ganan el salario mínimo.
¿Listo? Entonces, ¿cuál es la base de retención en la fuente? En el artículo 383 del Estatuto Tributario, y de hecho allí se ven los dos procedimientos que vamos a ver a continuación también, contiene las tarifas que se debe aplicar por concepto de retención en la fuente por ingresos laborales, ¿no? En el 383 está. Ahora, esto es importante para que ustedes tengan en cuenta. Para el 2020, si un trabajador devenga más de 4.538.914 pesos, se deberá tener en cuenta para realizar la depuración. Es decir, que si usted tiene un salario de 4 millones, no aplica como base también para practicar retención en la fuente. Es decir, no va a tener que aplicarle retención, ¿sí? Pero si supera los 4.538.000, allí sí, tiene que tomar ese valor y comenzar a depurar, ¿no? ¿Qué es depurar? ¿Ustedes han escuchado esa palabra? No la purga, ¿no? Esa serie de la purga, no. Depurar. Depurar no es algo como separar algo, ¿sí? Eso, vamos en función de eso, separar. Entonces, ustedes van a escuchar mucho esto en tributaria, ¿sí? En tributaria, perdón, siempre se utiliza la palabra depuración. Para el impuesto a la renta, por ejemplo, hay que hacer un proceso de depuración dentro de las 5 cédulas, ¿no? Cuando usted realiza declaración de renta, hay 5 cédulas que están vigentes. Cada una de esas cédulas, sea por renta de ingresos laborales, por acciones, por dividendos, por patrimonio. Entonces, cada una de esas cédulas usted deberá depurar. Y depurar es clasificar. Va a clasificar todos los gastos o los rubros que usted tiene de acuerdo a la norma tributaria. Entonces, eso es la depuración. Es tomar un valor grande, irle quitando, agregando cosas o quitándole cosas. Esa es la depuración. Entonces, miren, esta es la tarifa, la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, donde a usted le da las márgenes, digamos, las bases para que usted pueda aplicar la retención en la fuente. Entonces, si luego de hacer la depuración, a usted le da en VTs, porque esto se lo mide en VTs, ya vamos a ver cómo es el proceso, le da entre, por ejemplo, el rango entre 150 VTs y 360 VTs, usted le dio 180 VTs. Entonces, le dice la tabla que usted debe aplicar una retención en la fuente del 28%. ¿Y cómo la aplica? Entonces, coge el ingreso laboral grabado, expresado en VTs, es decir, el resultado de la depuración que usted hizo. A eso le va a quitar 150 VTs, esto ya está, esta fórmula, digamos, ya está dada, le quita las 150 VTs, y ese resultado lo multiplica por el 28% y le suma 10 VTs. Y ese es el valor en VT que usted va a tener que retener. Ahora, si quiere saber en pesos, pues multiplica el valor de la VT actual, que es 35.607. Recordando que la VT es la unidad de valor tributario, ¿no? Que esa la calcula el Estado. Yo no les puedo aquí explicar cómo se calcula la VT porque, mejor dicho, no sale canas, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, aquí están todas las tarifas. Hay que saberla aplicar esta tabla, pero esta tabla se la aplica de acuerdo al resultado que usted obtiene en la depuración, ¿no? En los márgenes que obtiene en la depuración. Ahora vamos con la depuración. Entonces, del total de los ingresos grabados, se restan lo siguiente: los ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional, y las rentas de trabajo exentas que tenga el trabajador, ¿no? Entonces, del total de los pagos laborales o del total de lo que recibe, se detraen los siguientes conceptos. Entonces, los ingresos que la ley determina como constitutivos de renta, es decir, como no constitutivos, perdón, de renta ni ganancia ocasional, es decir, ingresos que para la ley no son ingresos, en palabras, digamos, coloquiales, ¿no? ¿Sí? Ingresos que no son ingresos. Pero uno dice, bueno, ¿por qué ingresos que no son ingresos? Entonces la ley le ha dicho, mire, si usted gana esto, tiene derecho a que de esto que gana no sea parte de su ingreso. ¿Sí? Eso es lo que se llama como no constitutivo de renta. Por ejemplo, usted recibe en el año, o bueno, en el mes, digamos así,
se fue de viaje. Le tocó irse de viaje, la empresa le pagó eso. Entonces usted llega, la empresa le dice, verá, usted se va a Cali, entonces le vamos a dar 1.000.000 de pesos, tenga el millón, se lo entrega. Usted se va a Cali, ¿sí? Y luego tiene que reembolsar esos recursos, digamos que son prestados. La empresa le hace la salida y para usted va a ser un ingreso, pero como tiene que devolver, eso no es un ingreso, es un reembolso únicamente, porque usted está devolviendo. Entonces, ese ingreso que en primera instancia usted recibe, se lo va a tomar como un no constitutivo de renta. O sea, es decir, es un ingreso que realmente no es ingreso. Es un préstamo en ese caso. ¿Listo? ¿Qué más se va a detraer? Las deducciones, ¿no? Las deducciones, en el artículo 387 le dice a usted qué es lo que se puede deducir, ¿sí? ¿Qué es lo exento? Entonces les adelanto, se va a hacer exento un 25% del total de los ingresos. Ahora sí vamos a ver cómo es este tema. Entonces, la depuración se realiza o se clasifica, como dijo el compañero, en tres partes. Miren, estas tres. Primero, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Segundo, las deducciones. Y tercero, las rentas exentas. ¿Qué es exento? O sea, lo exento, ¿qué viene a ser? Acuérdense de las tarifas del IVA, que había A lo que excluido. no aplica. Exacto, ¿no? Aplica. Las deducciones de lo que usted recibe, que se puede descontar. Y los ingresos no constitutivos de renta, que decíamos en palabras coloquiales, ingresos que no son ingresos. ¿Listo? Entonces miremos aquí un poquito la teoría, ahorita vamos con la práctica. ¿Qué son los ingresos no constitutivos de renta? Entonces, los aportes, por ejemplo, obligatorios a salud que realice el trabajador. ¿Sí? Entonces, usted recibe como salario, bueno, su pago, ¿sí? Pero de allí, de ese pago, de ese ingreso que usted recibe, recuerden que en la nómina a uno le descuentan, ¿no? El 4% de salud y el 4% de pensión. Entonces, esa parte, ese 4% de mi total de ingreso no puede significar ingreso, porque me lo están descontando para pagarlo a un fondo de pensiones y a salud contributiva. Entonces, ese dinero como tal, esos aportes obligatorios, ¿sí? Que se realiza por concepto de salud, no corresponde a ingreso. Ese es un ingreso que no es ingreso. Entonces, a usted le pagan su salario completico, pero usted tiene que realizar ese aporte. Entonces, no es ingreso. Lo que les comentaba, los reembolsos de gasto de los trabajadores, manutención, alojamiento, transporte. Si a usted le dan un dinero que luego le toca reembolsar, o sea, devolver, eso es un ingreso que no es un ingreso. Entonces, a usted es ingreso porque recibe el dinero, pero no es ingreso porque no afecta su patrimonio. Entonces, ¿qué se constituye como ingreso dentro de las rentas? Es un dinero que a usted le va a permitir a largo plazo incrementar su valor patrimonial, es decir, generando utilidades. Eso es un ingreso. Los aportes obligatorios a pensión que realiza el trabajador o su empleador. Entonces, aquí está, de acuerdo al artículo 55 del Estatuto Tributario. Ya vamos a ver qué dice ese artículo y cómo se lo puede descontar. Vamos con las deducciones. ¿Qué se puede deducir? Entonces, ojo, lo primero era ingresos que no eran ingresos. Ahora, de sus ingresos, ¿sí? Que sí son ingresos, digámoslo así, pues como para que sea un poquito más claro, de los ingresos que sí los toma la norma como ingresos, ¿qué se puede deducir? Entonces, se puede deducir alimentación, ¿sí? Ya vamos a ver en qué caso, pero no todo lo que uno come se puede deducir, ¿no? Hay unos montos. Un dependiente, ¿sí? Que puede ser un hijo, puede ser una esposa, o puede ser un hijo de mayor de 18 años, que lo tenga usted estudiando, entonces hay un valor que usted se puede deducir, ¿sí? ¿Qué más se va a deducir? Los intereses que usted pague por créditos de vivienda, o sea, las hipotecas, pero también en un cierto margen, de acuerdo al artículo 387, no todo, ¿no? ¿Qué más se va a deducir? Medicina prepagada, perdón. Aquí ha salido preparada. Y seguros en beneficio del trabajador, esposa e hijos o dependientes, ¿no?
O que los dependientes pueden ser hijos de carne, por heredación, digamos, que sean hijos biológicos, o hijos adoptivos, sí, adoptivos. Eso vendría a ser. Entonces, cuando usted paga un plan de servicio de medicina prepagada, es decir, usted, por ejemplo, se va a hacer consultar con un médico o con un especialista y paga de forma independiente, entonces esos dineros usted se los puede deducir del total de su ingreso. Entonces está diciendo, no, pues yo esto realmente gasté, entonces tengo derecho a deducirme. ¿Listo? ¿Sí está claro ahí lo que son las deducciones y los ingresos no constitutivos de renta? Sí, profe, hasta ahí sí. Sí, entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Por eso digamos, se las difiere, ¿no? Van aparte. Y lo último que nos podemos descontar son las rentas exentas. Entonces, ¿qué va a ser exento de la depuración de las rentas laborales? Entonces, va a ser exento el auxilio de las cesantías y los intereses de las cesantías, ¿sí? Conforme a lo establece el estatuto tributario. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que pertenece como exento o no. ¿Por qué es exento? A ver, resulta que las cesantías nacen, es una obligación formal, laboral, pero nacen con la necesidad de que cuando usted deja de trabajar, está cesante, o sea, no trabaja, tenga esos rubros para, digámoslo así, para su manutención, para su mantenimiento. Entonces, esa naturaleza de las cesantías, que nacen como cesantes, es lo que hace que sea una renta exenta, que sea un ingreso exento. No podemos nosotros pagar, digamos, un impuesto sobre un rubro que el gobierno ha determinado en caso de emergencia, como lo son las cesantías. Entonces, por eso cuando nosotros hagamos ahorita la depuración, nos vamos a dar cuenta que aunque esas cesantías se registran, no son base de ingreso, es exento. ¿Qué más es exento? El 25%, ojo, tendrán esto en cuenta, del ingreso laboral en los términos del numeral 10. Bueno, en el numeral 10 del artículo 206 del ET le dice hasta qué valor, ¿no? Entonces le dice hasta 1.400 VTs, por ejemplo. Ahorita vamos a ver ese tema. Entonces usted coge el valor del ingreso, lo multiplica por el 25% y es renta exenta. En otras palabras, la cuarta parte de lo que usted gane va a ser exento, o sea, no va a grabar renta. Entonces, si usted gana 5 millones, ¿sí? O bueno, 10 millones, un ejemplo, 2 millones 500 no van a ser constitutivos de renta. El restante sí, los 7 millones 500, ¿vale? A 6 millones 500, perdón. Aportes voluntarios a pensión. Bueno, resulta que usted, cuando es trabajador, cuando es dependiente de alguien, ¿sí? Se han dado cuenta que a uno le toca, le descuentan la salud y la pensión, ¿no? El 4%. Listo, está ahí perfecto. Pero usted, no sé si ustedes sepan, cuando ustedes estén trabajando o desarrollen actividades, pueden hacer unos aportes voluntarios a pensión. Es decir, fuera de lo que la norma le exige al empleador, que le descuente a usted un 4% y él le aporte un 12%, lo que está estipulado en la ley, usted puede en su fondo de pensiones ahorrar más, ¿sí? Entonces dice, no, yo quiero ahorrar para mi vejez unos 50,000 pesitos mensual más. Lo puede hacer. Entonces se llama un aporte voluntario. Entonces esos aportes voluntarios, estas personas que tienen también salarios altos lo hacen. Entonces es una renta exenta. Los aportes voluntarios de pensión. Bueno, los ahorros en cuentas AFC. ¿Ustedes sí leyeron que eran las AFC? Dentro de la consulta, No, eso sí no. ¿no? Y eso sale aquí en la depuración, ¿no? Los ahorros en cuentas AFC son ahorro de fomento de la construcción, se llama. Ahorro de fomento de la construcción. Resulta que algunas empresas hacen un banco de ahorros. Eh, bueno, chicos, les voy a cortar, ¿sí? Ya les envío el nuevo link